Sin lugar a dudas, la sextalogía de Mega Man en la NES, es una de las más icónicas e importantes de la franquicia, ya que sentó las bases de lo que veríamos en entregas futuras, para mejorar la calidad de los títulos gradualmente. O bueno, eso es lo que debería haber sido, si no fuera por estos dos despropósitos. Pero regresando a lo que nos compete, en esos años, el robotcito de titanio, tenía juegos destinados para la mítica Game Boy. Sin embargo, a diferencia de los títulos de la NES, los de la Game Boy, no son tan conocidos, al punto de que una parte del fandom, desconoce su existencia. Lo cual, considero un poco triste. Mientras que, las entregas de la NES siempre han destacado como unos verdaderos clásicos, los de la Game Boy siempre han quedado en segundo plano, como si se trataran de versiones inferiores que no valen la pena jugar. Pero realmente es así. ¿Qué acaso no merecen una oportunidad? Pues, eso es lo que quiero determinar aquí, analizando cada uno de estos juegos, iniciando por el primer Mega Man World. Antes de iniciar, quiero aclarar que en algunas secciones del video, voy a usar unos bordes con un tono verde en la pantalla, para que no se me canse tanto la vista por el tono blanco, espero que esto no sea una molestia, ya para la próxima le pondré un tono verde al momento de grabar. Con esto aclarado, comencemos de una vez. Empecemos por lo más básico, el apartado gráfico. Para comenzar, la pantalla de título en la versión americana, es muy fea si la comparamos con la versión japonesa, sin mencionar que, carece del subtítulo World, lo cual, no debería ser poca cosa, ya que, ayuda a distinguir esta serie de juegos de sus contemporáneos en la NES, lamentablemente, por culpa de este error, los siguientes juegos van a carecer de ese título, y esto es un problema ya que alguien que no esté muy familiarizado con la franquicia, puede interpretar a este juego como una especie de reinterpretación del Mega Man 1, lo cual, no es así. Simplemente, reciclaron la pantalla del primer juego por mera pereza. Sobre el selector de niveles, se ve muchísimo mejor que lo visto en Mega Man 1 y 2, muy probablemente, los cubos del fondo, toman de inspiración esta pantalla del segundo juego. Los robots Master que se ven aquí, solo reciclan los sprites vistos en la NES, por lo que no tengo nada más que comentar. El fondo que tienen al momento de presentarse, me parece bastante bueno, se nota la inspiración del segundo título. Con respecto a los escenarios de cada jefe, algunos reciclan elementos de los juegos de NES y otros se decantan por ofrecer algo nuevo, de estos cuatro mi favorito es el de Fireman, que en su juego de origen era la cosa más pete del mundo, pero aquí se ve muchísimo mejor. También hay elementos originales o cosas cambiadas, pero no me quiero explayar mucho en esto, ya que lo considero irrelevante y muy probablemente hablemos de ellos cuando toque comentar sobre el diseño de niveles, solo quiero mencionar que se tuvieron que achicar los cubos que aparecen y desaparecen, para no entorpecer el plataformeo, ya que al disponer de una pantalla más pequeña, mantenerlos igual que en la NES supondría un problema. Sobre los últimos niveles, tienen un diseño bastante decente, mi favorito es el primero, me parece el más elaborado con esos tubos en el fondo. En cuanto a los enemigos, si bien, hay algunos que tuvieron la suerte de no presentar cambios con respecto a sus versiones originales, hay otros que no corrieron con la misma suerte, como los Kaminari Goro, que tienen un diseño más feo ahora. Y si hablamos de los que son originales, la cosa no mejora, solo existe uno nomás, y es el Cutting Wheel, su diseño es tan vago que se limita a ser una sierra con ojos. En lo que respecta a los dos últimos jefes, el diseño de Enker y el mecha de Wily me parecen buenos, el de Enker lo veo y no puedo evitar pensar en Boquita, pero dejando a un lado los chistes, se nota la inspiración en Sun Wukong, y sobre la máquina de Wily, me gusta el detalle que la parte del frente sea su cara, demuestra lo egocéntrico que es. El único problema que tengo con el apartado visual, es que las escaleras tienen un fondo blanco por alguna razón, lo cual las hace ver bastante feas. Si omitimos esos defectos, el apartado gráfico cumple su cometido. Ahora sigamos con la música, para serles sincero, no soy un experto en este tema, así que voy a juzgar en base a lo que escucho. Como tal, la mayor parte del soundtrack son reinterpretaciones de los temas de NES, por lo que, intentan mantener ciertas similitudes con su material de origen, pero adaptándolo a las limitaciones de la Game Boy. El único problema que les veo, es que suenan un poco chillonas, pero fuera de ese detalle, no llegan al punto de ser algo grave, a diferencia de cierto título infumable, y ni me hagan hablar de la secuela, que es muchísimo peor. Aquí les pondré una comparación para que entiendan a lo que me refiero.
Los temas que podríamos considerar originales, serían los que están presentes en los dos últimos niveles. Un problema que tengo con la música, es que peca de ser poco memorable, si bien cumple su cometido, siento que ningún tema destaca, la única excepción sería la primera stage del Dr. Wily. Fuera de esa tonada, el resto me parecieron bastante olvidables. Hablando de la jugabilidad, no tengo mucho que comentar, ya que, al ser de las primeras entregas de la franquicia, está limitada a ser solo saltar y disparar. Así que nos vamos a centrar en los poderes. En su mayoría, reutilizan los que vimos en Mega Man 1 y 2, el único poder que podríamos considerar nuevo, sería el de Enker, que consiste en ser un escudo que refleja disparos. En sí, la idea no es mala, el problema radica en la ejecución, se siente como un poder que solo usarías para momentos muy específicos, tampoco ayuda que sea el último en obtenerse, por lo que queda completamente opacado por los poderes que le preceden. Es tan inútil que los desarrolladores tuvieron que hacer que este poder sea la única forma de vencer a la segunda fase de Wily, porque si no sería completamente innecesario. También está el creador de plataformas, que me parece una propuesta superadora al Magnet Beam, al estar más balanceado, y no romper por completo el diseño de los niveles. Sin mencionar que, te lo dan de manera obligatoria, y no como la pasta de dientes, que si te la olvidas en el nivel del Eggman, no puedes avanzar en lo que queda de juego. Antes de terminar, me gustaría mencionar que tan buena fue la idea de reciclar armas de títulos anteriores, no me voy a poner a criticarlas ya que, al tener la misma función que en sus juegos de origen, no tendría mucho sentido. Sobre el armamento que fue reciclado de Mega Man 1, se podría decir que reciclaron las mejores opciones, teniendo en cuenta que los poderes de Gutsman y Bombman son completamente inútiles a largo plazo. Me parece un acierto tomar las opciones más eficientes, y dejar a un lado las que no sirven. Tristemente, esto no aplica para el set de armas de Mega Man 2. Los poderes de Hitman, Wingman y Bobolman son completamente eclipsados por los que ya obtuvimos con anterioridad, por lo que se ven como opciones inferiores, incluso el poder de Flashman es pasado por alto, al no tener un equivalente a la zona de láseres de la segunda entrega, tampoco ayuda el hecho de que se mantenga la incapacidad de disparar cuando se detiene el tiempo. Como si fuera poco, al quedar un nivel para usarlas, su uso es aún más restringido. Siento que la razón por la que optaron por las peores opciones es porque, en una secuela iban a usar las armas que eran buenas, y a estas las mandaron a sacrificar. Pero bueno, llegó el momento de hablar de lo más importante y, al mismo tiempo, de lo más complicado: el diseño de niveles y los jefes. Para simplificar esto, voy a analizar los obstáculos y el posicionamiento de los enemigos para determinar su calidad. Empezando con el de Eggman, se compone de segmentos como los cubos que aparecen y desaparecen, y las partes donde tenemos que esperar a que los rayos se apaguen para poder cruzar. La idea no está mal, el problema es que peca de ser un poco aburrido tener que aprender el patrón de los obstáculos. Tampoco ayuda que estos segmentos se repitan más de 2 veces en una misma zona. Por ejemplo, aquí, si fallamos al momento de pisar, nos caemos y tenemos que iniciar todo el recorrido de nuevo. Otro ejemplo sería esta sección de las escaleras, donde el obstáculo se repite 2 veces. Lo nuevo que ofrece este nivel son unos ventiladores que nos empujan hacia atrás. Me gusta cómo implementan el primer ventilador, ya que te enseña cuál va a ser su función durante todo el nivel. Mi único problema con este recurso es que se siente mucho como dificultad artificial. No ofrece nada más interesante que ser un agregado molesto en los niveles. Si lo quitáramos, el juego sería mucho más divertido y no tan tedioso. Sobre el posicionamiento de los enemigos, está bien.
Lo único que llega a ser problemático es este Big Eye, y esta sección con los Metaurs, donde es complicado evadirlos sin recibir daño. Ahora, hablando del jefe de Eggman, si en la versión de NES era un gran desafío por el daño que realizaba, en la Game Boy fue ultra nerfeado, ya que sus ataques son débiles, a tal grado de que solo te quita 2 puntos de vida. Lo único que podría considerarse molesto es que, por cada vez que le dispares, se te va a tirar encima. Sigamos con el nivel de Iceman. Aquí hay unos cubitos de hielo que se derriten al momento de pisarlos. Hay una parte que me gusta, donde si derretimos un cubito podremos obtener munición. Para lo simple que es, cumple su función a la perfección. Lástima que no pueda decir lo mismo del siguiente obstáculo, el cual consiste en esperar a que unas estalactitas caigan del techo para poder cruzar. Mi problema con este segmento es que es muy aburrido tener que esperar a que se forme el camino para poder avanzar. Corta mucho el ritmo y, lo peor, es que tienes que posicionarte justo en el borde al momento de saltar, porque si no, te mueres con las espinas. El posicionamiento de los enemigos está bien, salvo por el Big Eye, que vuelve a arruinarlo todo. El problema de este enemigo en este juego es que, por alguna razón, nuestro personaje se mueve más lento, lo que dificulta evadirlo sin recibir daño. Como tal, no es imposible y más si conseguimos el Ice Slasher, pero sí muy complicado. Si hablamos de Iceman, sorprende ver cómo aquí también lo nerfearon. Su patrón no es la gran cosa y es bastante fácil de evadir en comparación con su versión original. Continuando con el nivel de Fireman, usa de referencia los obstáculos que tenía su contraparte de NES, pero con una ejecución muchísimo mejor. Por ejemplo, las llamas que caían del cielo lo hacían de manera aleatoria, como si no importara mucho, pero aquí tienen un segmento donde debes calcular el momento exacto para avanzar. Lo mismo aplica para los pilares de fuego. Incluso puedes congelar uno de estos para alcanzar una energía que llena tu barra de vida. Sobre la nueva trampa, es un fuego que sale del piso, donde tienes que predecir el momento exacto en el cual pisar. Pero si eres como yo, utilizarás el Ice Slasher para ahorrarte problemas. Aún así, si prescindimos de este recurso, me parece un obstáculo bastante aceptable. Sobre el posicionamiento de los enemigos, está bien. El único defecto que podría haberle es que reutilizan mucho a este bicho. Aún así, es algo que puedo tolerar. Fácilmente, este podría ser el mejor nivel del juego. Sobre Fireman, nada nuevo que comentar. Igual de nerfeado que Iceman y el Eggman. Prosigamos con el nivel de Cudman. El gimmick de este nivel consiste en cintas transportadoras que te empujan hacia la izquierda o la derecha, o estas molestas tijeras voladoras que entorpecen el recorrido y que solo se las puede definir como dificultad artificial, ya que no ofrecen un reto interesante. Solo son un estorbo. Sobre los enemigos, los que más detesto son estas sierras de mierda, que se te tiran encima y resisten un montón. Un total de 8 tiros del booster, para ser exactos. Lo peor que te puede pasar es que se te acumulen 2. Si las quitaran, el nivel sería muchísimo mejor. Los demás enemigos están bien. Personalmente, considero a este como el segundo peor nivel del juego. Ya sabrán pronto cuál es el primero. Hablando de Cudman, aquí está bufeadísimo. Si en la NES era un pete, aquí es más agresivo que nunca. Menos mal que tengo su debilidad, porque si no, esto sería un infierno. Y si se preguntan por qué no hablé más a fondo sobre las debilidades, es porque no tengo nada interesante que decir. Solo es un ataque más fuerte y ya. Ahora, adentrémonos en los niveles finales. En la primera Wily Stage, se reciclan los rayitos y los ventiladores del nivel de Eggman, pero lo nuevo son las secciones donde caes y tienes que evitar las zonas con pinchos. Por suerte, el ítem carry puede salvarte de una muerte instantánea. Con respecto a los enemigos, lo único que puede llegar a ser una molestia es este pájaro que te lanza a sus hijitos, que por el reducido espacio hace muy difícil que no te peguen. Lo demás está bien. Sobre el boss rush, me encanta la idea de encontrarse con jefes diferentes y no con los que ya derrotamos anteriormente. Se aleja de lo que siempre vemos en los títulos principales. Ahora, sobre los combates, les pasa lo mismo que vimos con los anteriores jefes. Están ultra nerfeados. La única excepción sería Queenman, que da igual cuántos nerfeos le den, el cabrón aún sigue siendo difícil. Honestamente, puedo entender por qué tomaron esta decisión. Considerando lo difícil que es llegar hasta aquí, sería el colmo que los jefes fueran unos desgraciados en cuestión de dificultad. Pero bueno, es hora de hablar del mejor jefe del juego, y ese es Enker. Se nota que le metieron todas las ganas a este combate. La mecánica de absorber los disparos para devolverlos en uno más potente me encanta.
Lo mejor es que podemos aprovechar esto para infligirle más daño, pero con el riesgo de recibir un ataque mortal. Lo único que me parece cuestionable es que el jefe te embiste sin ningún tipo de anticipación. No obstante, no es un movimiento que utilice mucho, por lo que es bastante raro que suceda. En la segunda Wily Stage, ya empezamos mal. Hay un enemigo que te dispara fuera de pantalla, lo que lo vuelve bastante injusto. Sobre los segmentos, hay partes bastante cuestionables, como esta, que no da el tiempo suficiente para reaccionar y anticipar las trampas. La parte de los cubos que aparecen y desaparecen es bastante aburrida y tediosa, al tener que esperar para avanzar, sin olvidar que, al más mínimo error, tienes que iniciar todo de nuevo. Y lo peor es que esto se repite 2 veces. La sección de las escaleras no es mala en sí, pero lo que la arruina es este asqueroso pájaro que aparece aleatoriamente para joderte. Y para rematar, volvieron las tijeras, pero la peor parte viene con estas 3 de aquí. La verdad es que los desarrolladores se esforzaron en hacer este nivel el más difícil de todos. Sin embargo, esa dificultad tuvo una implementación bastante cuestionable, convirtiéndolo en el más horrible de todos. Casi se me olvida comentar que hay unos cubitos que solo pueden ser destruidos con el poder de Hitman, pero se siente que solo los pusieron para darle un uso bastante artificial a esta arma, porque fuera de eso no sirve para casi nada. Ya para terminar con esto, que me estoy hartando de tanto escribir, hablemos del jefe final. El combate contra el mecha del Dr. Wily. Su primera fase me gusta mucho. Debes tener un buen timing para evadir a sus enemigos, y con un poco de práctica, la dominas al toque. Ahora, la segunda me parece inferior en cuestión de reto. Solo tienes que reflejar sus disparos en el momento exacto y ya. A lo mucho, tienes que evadir esta tenaza, pero fuera de eso no se siente como un gran desafío. Es muy decepcionante si lo comparamos con su primera forma. Hubiera sido mejor que las invirtieran, para tener una dificultad más coherente. Algo que no entendía al momento de jugar, era por qué me resultaba tan difícil este título, hasta que me di cuenta de un detalle interesante, y es que, las barras de vida y de munición son más cortas si las comparamos con las que están presentes en la NES. Por ejemplo, en los Mega Man de la NES, tienes 28 puntos de vida, pero en Mega Man World tienes 19. Tampoco ayuda que las armas pasen por lo mismo. También podría mencionar cosas como la poca cantidad de checkpoints, la gran dependencia de las armas especiales, o la escasa aparición de ítems curativos y de vidas, pero ya a este punto estoy harto, y encima editar esto será un infierno, así que pasemos al último apartado que nos falta para finalizar esto. Hablemos de qué trata la historia. Es el año 2000X, y el Dr. Light creó al super robot Mega Man para detener las malvadas ambiciones del Dr. Wily de conquistar el mundo. Tras derrotarlo, restableció la paz. Sin embargo, Wily remodeló en secreto los robots industriales desarrollados por Light e intentó conquistar el mundo nuevamente. Mega Man, al enterarse de esta información, se dirige a la ciudad para aplastar los planes del Dr. Wily. Luego de derrotar a los Robots Masters, el Bombardero Azul se dirigió a la fortaleza de su enemigo, donde se encontró con otros Robots Masters, pero uno de ellos destacó sobre los demás. Era Enker, el primer Mega Man Killer, con la capacidad de absorber los disparos del Bombardero Azul, para reflejar un ataque más poderoso, pero con la desventaja de recibir una parte del daño de esos proyectiles. El robotcito de titanio usaría esto a su favor para derrotar a su enemigo. Tras esto, el Dr. Wily escaparía a otra base en el espacio. Aún así, Mega Man le seguiría el rastro, para enfrentarse nuevamente contra él, donde una vez más, nuestro héroe saldría victorioso, y escaparía de la base, antes de que se destruyera por completo, regresando a su hogar. Si tuviera que dar una opinión sobre la misma, la verdad es que no es la gran cosa, es una historia sencillita así sin más. Lo único que me molesta es lo desperdiciado que está el personaje de Enker. Me hubiera gustado que tuviera algún diálogo o algo por el estilo, para que no se sintiera tan vacío. Si investigamos un poco más acerca de él, nos topamos con un dato bastante peculiar, y es el hecho de que en los sedes de Mega Man Bass, se revela que Enker es racista. No le muestren a ningún latino a este tipo, o se convierte en el primer Maverick de la historia. En conclusión, Mega Man World es un juego que tiene propuestas interesantes. Algunas las ejecuta bien, pero otras terriblemente mal. Si tuviera que dar un veredicto, lo considero un título mediocre.
Está lejos de ser malo, pero esas falencias que tiene le pesan mucho y, por eso, se me hace imposible decir que siquiera es bueno. Si soy muy generoso, podría decir que hasta es decente, pero francamente no es un título que recomendaría a un casual. Está hecho para aquellos fans que están acostumbrados a este tipo de cosas, por lo que no es accesible para todos. ¿Lo recomendaría? Yo diría que depende de lo que estés buscando. Si buscas un juego que te haga frustrarte y sufrir como no tienes idea, este juego es para ti. Pero si buscas divertirte o pasar un buen rato, no te lo recomiendo y muy probablemente lo termines odiando, tal como me pasó la primera vez que lo jugué. Años después le di una segunda oportunidad y cambié un poco mi opinión sobre el mismo. Y bueno, eso ha sido todo. Este video no ha sido nada fácil de hacer, por lo que, si quieren una reseña de Mega Man World 2, este video debería llegar como mínimo a 1000 vistas y a 50 likes. Les agradecería si lo compartieran, le dieran like y se suscribieran. Eso me motiva a seguir subiendo más contenido. Sin nada más que decirles, me despido y nos vemos hasta la próxima.